Buen día, vamos a dar continuidad a nuestras clases de álgebra. Hoy trabajaremos productos notables, 4 casos: binomio al cuadrado, binomio al cubo, el producto de la suma por la diferencia de dos términos y de la forma x más a por x más b. Comencemos con el binomio al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos una expresión al cuadrado, por ejemplo, a la 2, lo que nos están pidiendo aquí como ejercicio es multiplicar la base por sí misma en 2 veces. Nuestra base es a, estamos multiplicando a en 2 veces por sí mismo. Entonces así, si yo tengo 7 a la 2, estoy multiplicando 7 por 7, que sería 49. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, recordemos muy bien el manejo de los paréntesis, es muy importante. El paréntesis me está diciendo que todo lo que está dentro se está viendo afectado por ese exponente que es el 2. No nos podemos dejar llevar por, digamos, una lógica sencilla de decir, bueno, entonces, como todo lo que está dentro está a la 2, entonces sería x a la 2 más y a la 2. No, así no es. Si dentro no estuviera este más y tuviéramos xy al cuadrado, sí podríamos decir que esto es x al cuadrado, y al cuadrado. En este caso sí, pero en este caso no, para no irnos a confundir. Entonces, basémonos aquí en lo que hemos dicho antes, de que toda esta expresión se está multiplicando por sí mismo, es decir, que la operación x más y se está multiplicando por x más y. Si vamos a trabajar no como un producto notable, sino que fuéramos a hacer el ejercicio, y lo vamos a hacer en este momento para que ustedes observen, lo que haríamos es multiplicar la x por los dos términos. Entonces tendría x por x, x a la 2, x por y, xy. Y la y también por los dos términos. Y por x, xy, y y por y a la 2. Observamos que tengo dos números o dos términos mejor que son semejantes. Como son semejantes, los puedo agrupar. Me queda x a la 2 más xy más xy, nos daría 2xy más y a la 2. A esto es lo que queremos llegar, pero de una manera notable, que es precisamente nuestro tema del día de hoy. ¿Qué quiere decir que lo vamos a hacer de una manera notable? Es que no vamos a hacer todo el algoritmo de la multiplicación, sino que vamos a llegar a este resultado de una manera más directa. Observemos el resultado. El resultado, y como lo haríamos ahorita, es el primer término al cuadrado, y también tengo el último término al cuadrado. Pero en el centro, observen que tengo 2 veces 2xy, o sea, la multiplicación del primer término con el segundo término. Si lo hago entonces de manera notable, yo digo el cuadrado del primer término. El primer término es x y me va a quedar al cuadrado. Más el primer término por el segundo término en 2 veces. 2 veces el primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Y esta es mi forma para hacer un producto notable cuando tengo un binomio al cuadrado. ¿Qué pasa cuando la expresión es una resta, una diferencia? Cuando tengo una resta dentro de mi paréntesis, la diferencia con el primer ejercicio que hicimos radica en el segundo término, porque vamos a tener cuadrado del primer término menos, aquí el segundo término de nuestro producto, menos 2 veces la multiplicación de los dos términos más el cuadrado del segundo término. Si tengo más, el segundo término del producto es positivo. Si tengo menos, el segundo término del producto es negativo. Hagamos ahora estos dos ejemplos. Este primero
tenemos un binomio al cuadrado, vamos a hacer como esta expresión, es decir, el cuadrado del primer término. El cuadrado de 2 es 4 y de a a la 2. Más, recuerden que si tengo más, el segundo término del producto también es positivo, más 2 veces la multiplicación o el producto de los dos términos. Si yo encuentro el producto de a por b, pues es ab, y de los coeficientes 2 por 4, 8, pero como es 2 veces, entonces me queda 8 por 2, 16. Luego tengo el cuadrado del segundo término más el cuadrado del segundo término, que es 4 al cuadrado, 16, b a la 2. Ese sería el producto de manera notable, sin hacer el ejercicio uno a uno, sino resolviendo como lo hemos hecho en las indicaciones que tenemos aquí en la parte superior. Si vamos a hay una diferencia, y es que las letras tienen también unos exponentes. Para eso simplemente vamos a tener presente que la propiedad a a la n a la m, es decir, una potencia de una potencia, vamos a multiplicar los exponentes. A a la n a la m es igual a la n por m, es decir, multiplicamos los exponentes. Aquí en este caso tengo el exponente 2 y el exponente 2. Entonces vamos a tener nuestro primer término al cuadrado, 7 por 7, 49. Y m a la 2 sería 2 por 2, 4, m a la 4. Como es una resta, el segundo término me queda negativo, menos. La multiplicación de los dos términos, empecemos por las letras, n a la 2 por n a la 4, me queda igualito, m a la 2, n a la 4, que es la multiplicación expresada. Dos letras juntas se están multiplicando y no vamos a cambiar los exponentes. Y en el caso de los coeficientes, 7 por 3 me da 21, pero es 2 veces ese 21, es decir, 42. Y por último tenemos el cuadrado del segundo término más 3 a la 2, que es 3 por 3, 9, y n a la 4 a la 2, tendríamos que multiplicar estos dos exponentes, 4 por 2, 8, n a la 8. Tenemos un ejemplo con fracciones para que puedan observar el proceso. De manera notable, el cuadrado del primer término, como el coeficiente es fraccionario, recordemos que el cuadrado de una fracción, este 2 me afecta tanto al 7 como al 5. Entonces tendría yo 7 a la 2, 5 a la 2. 7 a la 2, 49. 5 a la 2, 25. Y la parte literal sería x a la 3 a la 2, 3 por 2, 6, x a la 6. Más, entonces el segundo término es positivo. Multiplicamos los dos términos, x a la 3 por y, me queda x a la 3y, la multiplicación expresada, y las fracciones las vamos a multiplicar, pero recordemos que en el segundo término la multiplicación debe ser el doble. Entonces aquí tenemos que multiplicar estas dos fracciones y luego multiplicar por 2. Cuando multiplicamos fracciones lo hacemos numeradores entre sí y denominadores entre sí. En el caso de los denominadores sería 5 por 3, 15. Y en el caso de los numeradores tengo 7 por 4, 28, y ese 28 lo vamos a multiplicar por 2, el doble, 28 por 2, que nos da 56. Miramos si tienen simplificación, le hacemos la simplificación, en caso contrario pues no, aquí no hay simplificación. Pasamos entonces al último, que sería 4 tercios al cuadrado, 4 a la 2 es 16, 3 a la 2 es 9, y y a la 2 nos quedaría así, y a la 2. Aquí tenemos entonces nuestro producto notable de esta expresión fraccionaria.
Nuestro segundo caso a analizar es el producto de la suma por la diferencia de dos términos. El término xy en este paréntesis está sumando y en este paréntesis se está restando. Es diferente al caso anterior porque en el caso anterior teníamos esta expresión al cuadrado, es decir, que en los dos paréntesis teníamos una suma o una resta en los dos. En este caso un paréntesis es con más, el otro paréntesis con menos. Para este caso, si lo hiciéramos con el algoritmo completo, ¿qué tendríamos? X por X, X a la 2, X por Y menos XY, el signo, Y por X más XY y Y por Y me daría más por menos, da menos Y a la 2. En este caso tengo estos dos semejantes, recordemos que en el primer caso, como los dos eran positivos, se sumaban y me daba el doble, por eso el segundo término es el doble. En este caso tengo uno positivo y uno negativo, se me van a cancelar y lo que me queda simplemente es x al cuadrado menos y al cuadrado y esa será la respuesta que vamos a utilizar en nuestros productos notables de esta forma. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado. Miren qué sencilla la solución acá. Si yo tengo en un paréntesis dos términos sumando, multiplicándose por, en el otro paréntesis, los mismos dos términos en una diferencia, lo que me va a dar es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Estos dos ejemplos tienen la misma forma inicial, es decir, un producto entre dos términos que se están restando y sumando, o sumando y restando, no importa el orden en el que pongamos los paréntesis, pero los dos términos deben ser iguales en ambos paréntesis. Aquí tengo la solución, simplemente elevar el primer término al cuadrado, 4x a la 4. Cuadrado de 2 es 4 y x a la 2 me queda 2 por 2, 4. Menos el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 25 es, de 5, perdón, es 25 y de y sería y a la 2. Ahí tenemos la solución de una manera notable, de una manera directa, sin ponerme a hacer todos los ejercicios. Y aquí tengo esta, que sería lo mismo, cuadrado del primer término, 9 de a la 3, a la 6, porque estaría multiplicando 3 por 2, y de b a la 2, b a la 4, menos cuadrado del segundo término, que sería 36, y de b a la 4, estaría multiplicando 4 por 2, es decir, 8, b a la 8. Importante aquí que observen que los términos sean exactamente iguales en los dos paréntesis, pero que un paréntesis tenga más y el otro paréntesis tenga menos. Es decir, en uno se esté sumando y en el otro se esté restando, y lo que hacemos simplemente es elevar al cuadrado cada término y me queda en una diferencia. Nuestro tercer caso tiene la forma x más a por x más b. Si resolvemos esta expresión con el algoritmo completo, tendríamos x por x, x a la 2, x por b, bx, y a por x, ax, a por b, ab. Aquí en este centro de la expresión tenemos dos términos que tienen x. Para simplemente como una demostración, porque esto lo van a entender mejor con otros temas más adelante, vamos a hablar que tienen estos dos un factor común, que es la x. Si yo expreso a más b multiplicado por x, es esta misma expresión más AB. Quiere decir que aquí nuestro producto notable siempre lo vamos a encontrar como el cuadrado del primer término, que lo encontramos en los dos paréntesis, más la suma
de estos segundos términos, o sea, el término A y B, A más B, que a su vez se están multiplicando por X. Y la multiplicación más AB, la multiplicación del término AB. Para que lo entendamos mejor, lo voy a hacer con un ejemplo numérico. Tenemos esta expresión y la voy a resolver de manera notable con la expresión que tengo acá, y tendría el cuadrado del primer término de ambos paréntesis, o sea, x al cuadrado, más la suma del valor a con el valor b, en este caso 3, más 6, que es 9. Y va a estar acompañado de la x, más la multiplicación de los dos, 3 por 6, 18. Si lo hubiera resuelto con el algoritmo completo, me hubiera dado x por x, x a la 2. X por 6, 6x. 3 por x, 3x. Y 3 por 6, 18. Estos valores centrales, como son semejantes, los sumaría. Estos dos los sumaría. Y me quedaría, ¿cuánto? 9x. Es la misma expresión que tengo acá. Entonces, si yo lo hago de manera notable, me ahorro este proceso. He planteado en estos 4 ejemplos las posibles alternativas del manejo de los signos dentro de los paréntesis. Si yo tengo en los dos paréntesis sumando, así como lo he hecho en estos dos, tendría cuadrado del primer término, sumo los segundos términos, 7 más 4, 11, acompañado de la letra M, y tengo 7 por 4, 28, positivo, más por más da más. En este segundo caso, tengo cuadrado del primer término nuevamente, y aquí tengo menos 7 y menos 4, entonces en este caso estoy sumando dos números negativos, lo que me da negativo, menos 11m, y 7 por 4, 28, y aquí tengo menos por menos da más. Para este caso, donde aquí tengo positivo más y aquí negativo menos, primer término al cuadrado, y aquí estoy sumando estos dos, sumando un número negativo con un número positivo, más 7 menos 4 me da positivo 3, 3m, y 7 por 4, 28, pero en este caso más por menos da menos. Y en este caso tengo aquí negativo el primero, positivo el segundo, primer término al cuadrado, m al cuadrado, y menos 7 más 4 me da menos 3m, 7 por 4, 28, y negativo. Ahí lo tienen, pueden pausar el video y observar las diferentes alternativas. Terminamos nuestros casos con un binomio al cubo. Cuando tenemos una expresión al cubo es porque estamos multiplicando la expresión por sí misma en 3 veces. En este caso no voy a resolverlo acá porque se nos va mucho tiempo en este video. Les voy a decir cuál sería la solución del producto notable, que sería el primer término, o sea, a al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Y si la expresión tuviera dentro del paréntesis una diferencia, lo que cambia aquí en la expresión final, en nuestro producto, es que el segundo término y el último término son negativos. ¿Qué haría? Positivo, negativo, mientras que en esta primera expresión todos son positivos. Pero volvemos a tener lo mismo, el cubo del primer término menos 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término, menos el cubo del segundo término. Solucionemos este ejemplo de manera notable
como lo tenemos acá. Vamos a encontrar entonces el cubo del primer término, que sería el cubo de 3x, 3 por 3 por 3 es 27, y x al cubo, más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término. Entonces tendría, en el caso de las letras, el cuadrado de x, x a la 2, y simplemente la y, así como lo tengo acá. Pero en el caso de los coeficientes tendría 3 veces el cuadrado de 3, que es 9, por 5. Entonces estaría multiplicando 3 por 9 por 5, que me da 135, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo. Entonces el primer término en el caso de las letras es x y el segundo es y, me quedaría y a la 2. Y en los coeficientes tendría 3 veces el primer término, 3, y el segundo término al cuadrado, que sería 25. 3 por 3 por 25 es 225. Y por último tendríamos el cubo del segundo término, sería 5 por 5 por 5, que es 125, y el cubo de y, que es y al cubo. Aquí tenemos la solución de manera notable. Solucionemos este último ejemplo. Recordemos que aquí tiene una diferencia, entonces lo vamos a tener en cuenta como esta expresión. Cubo del primer término, el cubo de 4, o sea 4 por 4 por 4 es 64. Y el cubo de m a la 2, recuerden, potencia de potencia, estaríamos multiplicando 2 por 3, 6, m a la 6, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo término. Si hacemos primero las letras, tendríamos el cuadrado de este primer término sería m a la 2 por 2, o sea 2 por 2, 4, y n a la 3 simplemente. Y en el caso de los coeficientes tendríamos 3 veces el cuadrado del primer término, es decir 16, por el segundo término 6. 3 por 16 por 6 me da 288. Y pasamos al tercer término, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término. En el caso de las letras tendríamos primer término m a la 2, segundo término n a la 3, el cuadrado sería entonces 3 por 2, 6, n a la 6. Y en el caso de los coeficientes tendríamos 3 veces el primer término, 4, por el cuadrado del segundo término, que sería 6 por 6, 36, 3 por 4 por 36 me da 432. 432, m a la 2, n a la 6. Y por último, menos el cubo del segundo término, es decir, el cubo de 6n a la 3. 6 al cubo es 216, y n a la 3 al cubo serían 3 por 3, 9. n a la 9. Y aquí tenemos entonces la solución para esta expresión, que es un binomio elevado al cubo. Hemos visto hoy productos notables. En esencia es solucionar las multiplicaciones algebraicas de una manera directa, observando la forma. Vimos 4 casos, 4 formas diferentes que podemos solucionar esas multiplicaciones de una manera directa, de una manera más rápida, lo que nos va a ser de mucha utilidad para las temáticas que vendrán más adelante en nuestro estudio de matemáticas. Muchas gracias por observar este video y nos vemos en la próxima clase.